En aquella época, los caminos que unían Judea con Galilea estaban llenos de viajeros, comerciantes y familias que iban y venían por las colinas y valles de la región. Había rutas más rápidas, pero muchos evitaban pasar por Samaria. Judíos y samaritanos arrastraban siglos de enfrentamientos, diferencias religiosas y heridas que parecían imposibles de sanar. Para la mayoría, Samaria era un territorio que debía evitarse. Pero Jesús no caminaba según las costumbres de los hombres, sino según la voluntad del Padre. Por eso, aquel día tomó el camino directo, el camino que pasaba por la tierra que muchos rechazarían sin pensarlo. El sol estaba alto cuando llegó a las cercanías de Sicar, una ciudad antigua junto al pozo que, según la tradición, había pertenecido a Jacob. Ese pozo era un lugar conocido por todos. Generaciones enteras habían sacado agua de allí. Era un punto de encuentro para pastores, familias y viajeros. Pero a esa hora, en pleno mediodía, nadie acostumbraba a acercarse. El calor hacía que la mayoría esperase a la tarde para ir a buscar agua. Sin embargo, ese día alguien se acercó al pozo cuando nadie más lo haría. Una mujer samaritana llegó con su cántaro sobre el hombro. Iba sola. No formaba parte de ningún grupo. Evitaba las horas en que otras mujeres se reunían allí, porque su historia era demasiado conocida por todos. Había pasado por relaciones quizá marcadas por el dolor, los fracasos y la incomprensión. En su pueblo, era vista con ojos duros. Su nombre circulaba como un rumor constante. Para muchos, era alguien de quien hablar, no alguien a quien comprender. Por eso prefería acudir a esa hora, cuando nadie más estaría allí para juzgarla. Pero ese día, al acercarse al pozo, vio a un hombre sentado junto a él. No era un samaritano. No era alguien conocido. Y por su ropa y su aspecto, parecía claramente judío. Probablemente pensó en marcharse, pero necesitaba el agua. Aún así, sabía que los judíos evitaban cualquier trato con samaritanos, y más aún con mujeres en público. Era un límite cultural muy marcado en la época. Jesús la vio acercarse. No la evitó, no desvió la mirada ni hizo lo que cualquier otro judío hubiese hecho. Levantó la voz con serenidad y le habló. Aquello ya era, por sí mismo, un acto que rompía todas las barreras sociales del momento. Le dijo, «Dame de beber». La mujer quedó sorprendida. No esperaba que un hombre judío le dirigiera la palabra, mucho menos que le pidiera algo. Se lo hizo saber, sin agresividad, pero con la sinceridad de quien está acostumbrada a la distancia y al rechazo. Jesús no se ofendió. No la corrigió con dureza. Le habló con una profundidad que ella no esperaba encontrar. Le dijo que si conociera el don de Dios y quién era Él, sería ella quien le pediría agua, y Él le daría agua viva. Aquella frase desconcertó a la mujer. ¿Cómo podía un hombre ofrecer agua viva si no tenía con qué sacar agua del pozo? ¿Qué clase de agua era esa? Jesús estaba hablando de algo que iba mucho más allá de la necesidad física. Pero ella aún no lo sabía. La mujer, curiosa pero también práctica, mencionó el pozo de Jacob y la profundidad del lugar. Jesús la escuchó pacientemente. Entonces le explicó que el agua del pozo calmaba la sed solo por un tiempo, pero el agua que él ofrecía podía convertirse en una fuente dentro de la persona, una fuente que brotaba para vida eterna. Aquellas palabras eran demasiado grandes, demasiado profundas para quien estaba acostumbrada a vivir día a día, tratando de evitar las miradas y los comentarios de los demás. Ella, sin comprender del todo, pidió esa agua. No quería volver a sentir sed ni tener que regresar al pozo en horarios incómodos para evitar a la gente. Pero Jesús no respondía solo a lo visible. Él miraba más allá. Miraba el corazón, las heridas,
los vacíos que nadie más veía. Y por eso le pidió que llamara a su marido. La mujer, sorprendida, respondió que no tenía marido. Jesús le dijo que había dicho la verdad, porque había pasado por varios, y el hombre con el que estaba entonces no era su marido. No lo dijo con dureza ni con juicio, sino con una sinceridad que la dejó sin palabras. Por primera vez en muchos años, alguien hablaba con ella no para juzgarla, sino para revelarle la verdad sin condenarla. Aquello la desarmó. Reconoció que estaba ante alguien diferente. Intentó llevar la conversación hacia las diferencias entre judíos y samaritanos sobre los lugares de adoración. Jesús aceptó la conversación, pero no para alimentar disputas antiguas, sino para explicar que el Padre buscaba adoradores que lo hicieran en espíritu y en verdad, no en un lugar específico. Era una invitación a una relación pura con Dios, sin barreras, sin rivalidades, sin las cargas que la gente había añadido durante siglos. La mujer entonces mencionó al Mesías, diciendo que cuando él viniera explicaría todas las cosas. Jesús la miró y le reveló una verdad que cambió su historia para siempre. Yo soy el que habla contigo. Aquella revelación cayó en su corazón como un rayo de luz. El Mesías no estaba en un templo, no estaba en una ceremonia ni en una multitud. Estaba allí, en un pozo, hablando con una mujer marcada por el dolor. Jesús se había revelado a alguien que muchos consideraban indigno, a alguien a quien nadie habría elegido, pero Él la eligió a ella. En ese encuentro, Jesús dejó una enseñanza que ha atravesado siglos, una llave espiritual para quienes cargan con cansancio, sed interior y heridas profundas. Una frase que no solo marcó a la mujer samaritana, sino que revela cómo Dios mira y transforma a quienes se acercan con sinceridad. Entonces Jesús dejó un código que permanece vivo. Dame de beber. En esas 3 palabras se esconde un misterio. Jesús se acerca al corazón herido no para exigir, sino para invitar. No para juzgar, sino para despertar una fuente interior que solo Él puede activar. Dame de beber significa, dame tu verdad, dame tu carga, dame lo que guardas, dame aquello que te cansa, y yo haré brotar vida nueva dentro de ti. La mujer samaritana comprendió que no era ella quien había encontrado a Jesús. Era Jesús quien había ido a buscarla a ella. No por casualidad, sino por amor. Y, transformada, dejó allí su cántaro y fue corriendo a la ciudad para decir a todos: venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. Su vida cambió porque aquel día entregó a Jesús aquello que llevaba dentro. Y Él encendió en ella una fuente que nunca se apagaría. Ahora vamos a activar este código. Para activar este código, repite conmigo: Señor Jesús, aquí está mi sed y mi verdad. Te entrego lo que llevo dentro. Haz brotar en mí tu agua viva. Yo recibo tu palabra y tu revelación. Dame de beber. El código está activado. Comenta amén si sentiste que este mensaje era para ti.